La resina es sumamente popular en el mundo de las manualidades y personalizados. Se aplica para crear piezas de joyería, decoraciones y mucho más. Además, es uno de los métodos para sellar vasos. En este video te hablaré sobre los tipos de resina que puedes utilizar, la resina epoxi o la resina UV. Ambas resinas tienen usos y características específicos que te funcionará según el tipo de proyecto que vayas a realizar. Hola manos creativas, soy Edna y en este canal hablamos sobre manualidades modernas. Así que si disfrutas crear y te gustaría emprender en este mundo de las manualidades personalizadas, te invito a que te suscribas a este canal. Resina UV versus resina epoxi. La resina epoxi se cura mediante una reacción química entre la resina y el endurecedor, mientras que la resina UV se cura mediante la exposición a la luz ultravioleta. Esto significa que con la resina epoxi vas a tener un límite de tiempo para trabajar. Así que para poner todos los detalles vas a tener que hacerlo de una forma mucho más avanzada que si lo haces con la resina UV, ya que como ella va a comenzar a sellar solamente cuando le apliques la luz ultravioleta, esto significa que tendrás mucha más libertad de tiempo y podrás tener más paciencia al momento de agregar tus detalles con resina. Tiempo de curado. Dando continuidad al punto anterior, el tiempo de curado por completo de la resina epoxi es mucho más lento, pues aunque si bien es cierto, nos limita para trabajar en su estado más líquido, cuando ésta comienza a secar, que lo hace más rápido, dura mucho más en completar todo este proceso. Esta parte dependerá mucho del tamaño de la pieza con resina que estés utilizando. Así que podría durar un día, incluso varios días, en completar el curado, por lo que es un proceso más lento. Por otro lado, cuando trabajas con la resina UV, esta va a sellar automáticamente termines de aplicar el tiempo de rayos ultravioletas. Dependiendo de la pieza pueden ser 60 a 120 segundos. Como podrás ver, esta es una diferencia muy importante, porque si andas súper rápido, definitivamente tu opción debería ser la resina UV. Sin embargo, para proyectos más grandes y con más detalles, puede ser mucho mejor trabajar directamente con la resina epoxi. Resistencia y flexibilidad. La resina epoxi es muchísimo más resistente que la resina UV, así que puede aguantar más golpes, caídas que si trabajas con la resina UV, que es mucho más frágil y se podría romper. Así que si quieres construir proyectos que necesiten estabilidad, definitivamente la resina epoxi será tu mejor opción. Una de las razones por las que muchas personas deciden utilizar una resina u otra es por su color. Generalmente tienen un color transparente. Sin embargo, la resina epoxi tiende a ponerse como en color amarillo luego que pase el tiempo. Sin embargo, con la resina UV puedes mantener un efecto totalmente transparente aún pasen los días o los años. Costos. La inversión inicial va a depender básicamente de lo que decidas trabajar. Por ejemplo, para la resina UV solamente vas a necesitar la mezcla de resina UV que ya está preparada y lista para utilizarse y una lámpara de rayos UV. Sin embargo, para trabajar con la resina epoxi vas a necesitar dos partes. Generalmente se le llama A y B o 1 y 2, pero se refiere a la mezcla del endurecedor y la resina como tal. Cuando mezclas ambas partes, entonces sí ya tienes tu mezcla lista para utilizar o aplicar para el proyecto que estés realizando. En ambos casos vas a necesitar utilizar un mezclador y algunos moldes como este
para hacer proyectos de este tipo u cualquier otra pieza de decoración. Ahora, la resina es muy utilizada por nosotros los crafters para sellar al momento de que estamos trabajando con vinil adhesivo, ya sea para hacer llaveros o para sellar envases que ya fueron personalizados con vinil adhesivo. Así que para ver un poquito más claro cuáles son los costos y que puedas tener una idea clara de lo que debes de invertir para trabajar con resina, vámonos a Amazon y utilicemos esta página como referencia para entender por dónde van estos costos. Ok, esta es la resina UV que estoy utilizando. Esta ahora mismo está en oferta en $23, pero tiene un costo inicial de $26. Estamos hablando de 200 gramos, que realmente son 100 gramos cada potecito que ellos nos están ofertando. Ahora, la lámpara de rayos UV será una sola inversión, o sea, vas a comprar la lámpara y ya luego pues la vas a tener ahí lista. Es igual que los moldes, los compras una vez y ya luego pues solamente si se dañan o pasa algo debes volver a comprar, pero es una única compra. Sin embargo, la resina pues la necesitas ir reemplazando según la vayas gastando. Esta lámpara tiene un costo de $17. Sin embargo, para la resina epoxi, la parte A y B, estamos hablando que un tamaño small, dice que esto tiene 8 onzas, está costando $18 y adicional este kit trae la parte para mezclar. Esta es otra opción de resina que también son 8 onzas. Incluso es esta que tengo por acá. Así que nada, vamos a convertir gramos a onzas. 100 gramos son 3.5 onzas, o sea que 200 gramos son 7.05 onzas. O sea que por lo regular con la resina epoxi podemos encontrar en la versión más pequeña que nos puedan vender 8 onzas. Y esas 8 onzas son relativos a los 200 gramos que nos venden en las resinas UV. Ahora, cuando hablamos de colocar el precio a nuestro producto hecho con resina, debemos de tomar en cuenta la parte sobre todo del tiempo. Es algo que hemos conversado en varias ocasiones en este canal y te voy a dejar como referencia alguno de estos videos sobre cómo colocar precios en la descripción, así que ve para que también puedas ver qué otras consideraciones debes de tener. Pero hablando de que el tiempo es uno de los factores claves y más importantes, debemos de entender que al momento de poner precio cuando trabajamos con resina epoxi va a ser mayor, ya que el tiempo de curado es mayor. Ahora, si vamos a trabajar con la resina UV, también tenemos el factor de la rapidez. O sea, de que si tú estás acostumbrada a trabajar un tipo de proyecto con la resina epoxi, pero que por el tiempo de entrega que te están solicitando lo harás con la UV, sabes que también esta parte de la inmediatez debe ser facturado a tu cliente. Decidir cuál es la mejor resina va a depender del tipo de proyecto y la necesidad que tengas en ese momento. Pero en resumen, si necesitas una mayor resistencia y durabilidad, definitivamente la resina epoxi es tu mejor opción. Pero por otra parte, si buscas un acabado transparente y un tiempo de curado mucho más rápido, entonces definitivamente tu opción será la resina UV. Pero en general es importante que consideres todos los factores que hemos hablado durante todo este video para que puedas ver cuál es la mejor opción para ti. Algo también súper clave es que podrías utilizar la resina UV para piezas pequeñas, mientras que la resina epoxi para piezas aún más grandes. Quiero explicarte rápidamente cómo puedes aplicar la resina UV porque es la más fácil de utilizar y creo que es un punto relevante dentro de este video. Y es que básicamente lo que necesitas es aplicar la resina, colocar todos los aditamentos que quieras colocar, ya sean brillos,
perlados, alguna foto, algún vinil, lo que sea que tú decidas colocar dentro de, ya sea un llavero o para hacer algo propio. Pero siendo muy honesta, para hacer este tipo de piezas es mucho mejor la resina epoxi porque es más resistente. Sin embargo, también es posible hacerlo por capas para permitir que se vaya secando correctamente entre cada aplicación de resina. Y luego que ya has aplicado la resina UV y todos los detalles que quieres colocar, simplemente le pones la lámpara con el tiempo, ya sea 60, 120 segundos, y si lo consideras necesario puedes repetir un poquito más de rayo UV. Y si quieres ver cómo aplicar la resina epoxi, aquí te dejo el video para que puedas consultar. Y así que será hasta un próximo tutorial. Y no olvides suscríbete al canal.